Hola, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien y con muchas ganas de continuar estudiando Teoría y Técnica Impositiva 2, una materia que es tan importante para la profesión. Espero que esté yendo muy bien. Estoy recibiendo dudas, consultas, clase. Estoy viendo el avance de varios de ustedes. Te comento que esta clase es grabada, ya que cuando Meet me entrega la grabación de la clase en vivo, veo que existen varias fallas en lo que tiene que ver con la grabación. Por ende, no podía entregarles un material que no fuera de calidad. La gente que estuvo conmigo en vivo, muchísimas gracias por acompañarme en la clase. Todas las dudas y consultas que realizaron estuvieron buenísimas. Aquí voy a replicar todos los temas que estuvimos hablando. El ejercicio fue resuelto de manera correcta, por lo que si vas a ver la grabación, vamos a llegar a los mismos resultados y voy a comentar exactamente lo mismo que estuvimos trabajando en la clase en vivo, pero tus consultas, tus comentarios fueron muy importantes. Comencemos a trabajar. A ver, voy a compartir pantalla. Quiero probar si se traba la grabación cuando dejo cámara encendida. Obviamente que cuando ustedes están, generalmente hay inconvenientes con lo que tiene que ver con la calidad, pero ahora que estoy sola, quiero ver si me puedo quedar también con ustedes en pantalla. Nosotros comenzamos en la clase en vivo hablando de dos temas importantes, chicos. El primer tema es qué locaciones de inmuebles están exentas en el impuesto al valor agregado. Gente, nosotros este tema ya lo vimos en varias clases, como también vimos el parcial recuperatorio del año 2024. El parcial del 2024 fue exactamente el mismo que el recuperatorio 2024. Siempre algún enunciado de venta, de locación, construcción de inmuebles se encuentran todos los años. Por lo que quiero que quede 100% sabido este tema. Esto es un resumen final de lo que hemos visto en clases anteriores. ¿Qué locaciones de inmuebles están exentas en el impuesto al valor agregado? Traigamos a la memoria que en el impuesto al valor agregado el alquiler o locación están grabados a la tasa general del 21%. Pero si te vas al artículo 7, inciso H, punto 22 de la ley, te vas a encontrar con que existen locaciones que están exentas de pagar impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son? Inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación del locatario y su familia. Inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias y los inmuebles cuyos locatarios sean el Estado nacional, provincial o municipal. Nosotros sabemos quién es el locador y quién es el locatario, gente. El locador es el dueño del inmueble que lo pone en alquiler. El locatario es el que paga el alquiler para disfrutar del inmueble. Entonces, cuando el Estado nacional, provincial o municipal es locatario, es decir, alquila un inmueble de un tercero, allí está exento. También lo está en el caso de inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación y está exento en inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias. Ahora bien, agregamos un punto que básicamente me han escuchado hablar en clases anteriores que dije, bueno, ya esto no deberíamos más ni siquiera nombrarlo. Dice, también es exento el resto de inmuebles cuando el valor del alquiler por unidad o locatario no exceda el monto de 1.500 pesos. Vieron que yo les dije en alguna oportunidad, chicos, es imposible que actualmente encuentren un alquiler a 1.500 pesos. Avísenme si encuentran un alquiler a 1.500 pesos. Luego dice, excepto los destinados para conferencias, reuniones, fiestas y similares, está grabado el 21%, los destinados a locaciones temporarias de edificios en los que se realizan prestaciones de servicios asimilables a hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart, hoteles y similares, grabados al 21%. Entonces, esto es muy importante. Voy a dejar en el Drive el link para que ustedes lo lean, lo recuerden, porque posiblemente cuando vayan al parcial
se encuentren con un punto de IVA en la locación de inmueble, como que el contribuyente es dueño de un inmueble y lo pone en locación y lo alquila justo en el periodo fiscal que ustedes están liquidando. Y se lo puede alquilar a diferentes personas o con diferentes destinos. Y yo quiero que no se confundan en ese punto. Repito, entonces, lo que es locación de inmueble está grabado a la tasa general del 21%, pero están exentos los inmuebles de destino casa-habitación, los inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias, los inmuebles cuyos locatarios sea el Estado nacional, provincial o municipal. Y el resto de los inmuebles, cuando el valor del alquiler por unidad y locatario no exceda el monto de 1.500 pesos, ya no es vigente. En alguna oportunidad de este tema le hemos dado mucha importancia, actualmente no. Pero para hacer una lista de lo que está grabado el 21%, podríamos decir locación de inmueble de destino comercial, locación de inmueble de destino depósito, destinados a conferencias, reuniones, fiestas y similares, si es servicio de hostería, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart, hoteles y más. Este es un tema que quiero que quede muy claro porque posiblemente te lo tomen en el parcial. Vamos con el segundo tema, que también lo hemos hablado en muchas clases, pero que aquí quiero que quede el resumen final. Así como tenemos el resumen final de qué locaciones de inmuebles están grabadas y qué locaciones de inmuebles están exentas por el impuesto al valor agregado, ahora quiero que te quede un resumen final sobre impuesto al valor agregado, saldos de la declaración jurada. Cada una de las consultas que recibo por parte de ustedes son muy importantes y a mí me ayudan a que clase les vaya brindando contenidos que sean de su interés también. Así que dudas, consultas, lo que necesites, mándame un mensajito por privado, lo charlamos y después cuento aquí en la clase el tema que a vos te interesó tanto. Impuesto al valor agregado, saldo de la declaración jurada. Tenemos, básicamente, el débito fiscal del periodo que se liquida. Ahora sabemos que el periodo fiscal en lo que respecta a IVA es mes a mes. Caso totalmente distinto a ganancias. Débito fiscal del periodo que se liquida. Es definido por el artículo 11 de la ley, la base imponible la encuentras en el artículo 10, la alícuota la encuentras en el artículo 28. Se declara en el periodo fiscal en el que se perfecciona, es decir, donde ocurre el nacimiento del hecho imponible. Nacimiento del hecho imponible está en el artículo 5 y complementas con el artículo 6. Al débito fiscal le restas el crédito fiscal. La definición y requisitos para el cómputo lo encuentras en el artículo 12 de la ley y el prorrateo lo encuentras en el artículo 13. Es muy posible que en el parcial tengas que realizar prorrateo. Nosotros ya sabemos manejarnos con la ley. Desde la clase número 1 vimos cuáles son los artículos más importantes. Una vez que haces débito fiscal menos crédito fiscal, llegas al IVA determinado, al saldo técnico. El saldo técnico lo vas a encontrar, o el tratamiento del saldo técnico lo encuentras en el artículo 24, primer párrafo, en lo que respecta a saldo técnico. ¿Y qué es saldo técnico? El débito fiscal menos el crédito fiscal. Quiero que te quedes con esta información que es muy importante. Sé que lo vimos en clases anteriores, chicos, pero yo necesito que tanto el tema que vimos recién como este tema quede en esta clase 100% sabios. Una vez que vos tenés el saldo técnico, podés restar ingresos directos, retenciones, percepciones, pago a cuenta. Y allí vas a tener el IVA a pagar, el saldo a favor. Ese saldo a favor lo encontrás en el artículo 24, segundo párrafo. Por lo que el artículo 24 es muy importante para entender el tema saldo técnico, saldo a favor, libre disponibilidad, también lo agregamos. Bien, ahora, saldo de la declaración jurada a favor del contribuyente. Nosotros podemos tener dos tipos de saldos. El primer saldo a favor que podemos tener como contribuyentes que deben pagar el IVA
sujeto pasivo del impuesto, es el saldo técnico, que es el que está en el primer párrafo del artículo 24. El saldo técnico solamente puede utilizarse para absorber débitos fiscales futuros. Lo vimos en la clase anterior. Entonces, lo que surge de aquí, chicos, saldo técnico de débito fiscal menos crédito fiscal, vos lo vas a utilizar para futuras declaraciones juradas de IVA donde tengas que pagar impuestos. Si vos tenés un saldo a favor, el crédito fiscal es más grande que tu débito fiscal, en el próximo periodo, si te queda saldo a pagar, podés compensar con este saldo a favor. Ahora bien, existe un segundo saldo, que es el de libre disponibilidad. El tratamiento del saldo técnico del primer párrafo del artículo 24 con el tratamiento del saldo libre de disponibilidad que está en el segundo párrafo son totalmente diferentes entre sí. Tenemos que saber qué hacer cuando nos quedan saldo a favor porque el crédito fiscal es mayor al débito fiscal, o nos quedan saldo libre de disponibilidad porque nos quedaron a favor retenciones sufridas, percepciones sufridas o algún pago a cuenta que hemos realizado. Hay que saber separar las aguas, gente. Ya continuamos. Entonces, seguimos trabajando. Aquí ustedes lo pueden leer luego. Esta es la parte importante, la que quiero que quede súper clara con diapositivas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gente, los mecanismos especiales de devolución. Mecanismos especiales de devolución del saldo técnico y del saldo libre de disponibilidad. Lo que respecta al artículo 24.1 de la ley de IVA, hablamos del saldo técnico, débito menos crédito, gente, es por la adquisición de bienes de uso. La única forma que tenemos para que Arca nos devuelva saldo técnico es porque adquirimos bienes de uso, pero hay que hablar un poquito más de qué tipo de bienes de uso. Y más que ya vamos a desarrollar mejor el tema. Luego tenemos artículo 24.2 para actividades beneficiadas por subsidios, compensaciones tarifarias y o fondos de asistencia económica. Entonces vamos a empezar con este punto, el primero. Artículo 24.1 de la ley de IVA por adquisición de bienes de uso. Entonces, ¿cómo podemos armar un resumen de lo que estamos viendo? En la clase en vivo nos pusimos a charlar, obviamente, ustedes me estaban ayudando a realizar una mejor clase, siempre que están es mejor para mí, porque de allí surgen las mejores dudas y consultas. Me hablaban sobre en qué caso vos, si restas débito fiscal menos crédito fiscal y te queda un saldo a favor, o sea, el crédito fiscal es más grande que el débito fiscal, ¿en qué caso puedo pedirle a Arca la devolución del saldo técnico? Aquí está toda la explicación. Créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso, excepto automóviles. Vos te vas a ir al estado de situación patrimonial, te vas a ir al activo no corriente, específicamente en activo fijo o lo que son también el rubro bienes de uso. Y allí vas a tener inmuebles, maquinarias, rodados. Si vos compras bienes de uso, salvo los rodados, los automóviles, que no, allí no se lo permite, todos los demás bienes de uso, podés pedir devolución del saldo técnico, pero no te ilusiones que hay ciertos requisitos. Tienen que ser estos bienes de uso susceptibles de amortización para el impuesto a las ganancias. Vos ya conoces el impuesto a las ganancias. Sabés que el inmueble es susceptible a amortización, sabés que las maquinarias son susceptibles a amortización, sabés que las instalaciones son susceptibles a amortización. El rodado no lo cuento en la lista porque básicamente no se permite. Cuya antigüedad como saldo técnico sea como mínimo de 6 periodos fiscales consecutivos contados a partir de aquel en que resultó procedente el cómputo. Es decir, que si ahora en septiembre
compro una maquinaria, obviamente que es susceptible de amortización, se deprecia en el tiempo y mi crédito fiscal ya comienza a ser mayor a mi débito fiscal. Y en el mes siguiente obviamente voy a compensar débito fiscal con crédito fiscal, pero sigue siendo mayor, me da saldo a favor, y en el siguiente me da saldo a favor, ya vamos por el tercer mes, y en el siguiente sigo teniendo saldo a favor, en el siguiente sigo teniendo saldo a favor, llegamos al sexto mes y continúo teniendo saldo a favor. Obviamente que puedo solicitarle a Arca la devolución. Es normal que esto ocurra. Piensen ustedes que son los propietarios de una sociedad, son los propietarios de una explotación unipersonal, compran maquinarias o van a armar una nueva línea de producto y tienen que comprar maquinaria y realizar lo que son las instalaciones, hacer un nuevo galpón, y allí van a tener crédito fiscal de sobra posiblemente. Pasados 6 periodos fiscales, 6 meses, chicos, estamos hablando de IVA, periodos fiscales de un mes, ya podés solicitar la devolución. Esto tiene que ver con el monto autorizado. Estoy buscando las diapositivas del periodo 2024-2025, pero todavía no he encontrado información. Y aquí me parece que está espectacular cómo se estipula la información. Ahora bien, nosotros recién lo que estuvimos viendo es la devolución del saldo técnico artículo 24.1. Tenemos que ir a artículo 24.2 de la ley. Para actividades beneficiadas por subsidios, compensaciones tarifarias o fondos por asistencia económica, el cupo lo establece anualmente el Ministerio de Economía. Aquí lo tenemos. El recupero del saldo técnico. Alícuotas reducidas del artículo 28, cuarto párrafo, inciso E, luego tenemos el L. Ventas, locaciones e importaciones definitivas de determinados bienes de capital. Ventas, locaciones del inciso C del artículo 3 e importación definitiva de fertilizantes químicos para uso agrícola. Ahí se les permite el recupero del saldo técnico. Reintegro a exportadores. Nosotros ahora estamos viendo IVA en la actividad del exportador, tanto que realiza actividades en el mercado interno como en el mercado externo, gente. Pero existen dos tipos de exportadores, lo vamos a dividir en dos. Ya en la clase anterior escucharon que les dije exportadores puros, un exportador puro. Bueno, uno de los exportadores es el exportador puro. El otro es el exportador que vende tanto, realiza transacciones económicas tanto dentro del país, mercado interno, como fuera del país, mercado externo, que es el caso que vimos en la clase anterior y el que veremos hoy. Entonces tenemos dos tipos de exportadores. En el caso de los exportadores puros, que se dedican exclusivamente a operaciones de exportación, pero no venden en el mercado interno, ¿cuáles son los beneficios? Lo que pueden hacer con el crédito fiscal es acreditación contra otros impuestos. Pueden hacer transferencia a favor de terceros, transferir el crédito fiscal a terceros, responsable inscripto en IVA. Y devolución por parte de Arca. Esos son los 3 beneficios que tiene un exportador puro. Ya vamos a hablar un poquito más sobre exportador puro cuando estemos resolviendo el ejercicio, pero básicamente el exportador puro no tiene débito fiscal. Como las exportaciones son exentas a un artículo 8 de la ley, no tienen débito fiscal, tienen crédito fiscal y se va acumulando mes a mes a mes. ¿Y qué hacen con el crédito fiscal? Bueno, aquí tienen lo que pueden hacer con el crédito fiscal. Acá tenemos la lista de 3 beneficios que tiene el exportador puro. Mientras tanto, quienes realizan operaciones tanto en el mercado interno como en el mercado externo tienen el mismo beneficio que los exportadores puros, chicos. Pero previamente, y esto lo vamos a hacer en la clase de hoy, y lo hicimos en la clase anterior, deben utilizar el impuesto facturado por compras destinadas a exportación contra el que se adeuda
por sus operaciones en el mercado interno. Es decir, que el que no es exportador puro, sino que el que trabaja en el mercado interno y en el mercado externo, primero vas a hacer la posición del IVA del mercado interno, débito fiscal menos crédito fiscal, y si te queda saldo a pagar con el crédito fiscal del mercado externo, vos vas a tener que primero compensar el saldo a pagar del mercado interno y el resto que te queda es lo que vas a poder pedir: acreditación contra otros impuestos, transferencia a favor de terceros, la devolución a ARCA. De eso se trata, chicos, el reintegro a exportadores. Los profesores tienen que explicarles algo más y yo les voy a comentar cómo generalmente las cátedras arman la programación didáctica de IVA. IVA en varias universidades primero comienzan con objeto, sujeto, generalmente hay casos prácticos de objeto, luego comienzan a realizar trabajos prácticos de IVA en diferentes actividades, como estamos haciendo nosotros aquí. Luego van exclusivamente a IVA en exportadores y explican todo lo inherente a exportación y por último entregan casos prácticos integrales. Los profesores seguramente le van a dar un caso práctico de objeto, un caso práctico largo con varios ejercicios de IVA en diferentes actividades y luego tendrán un caso especial de exportadores y por último veremos un caso integral. Seguramente vamos a ampliar conocimientos cuando estemos viendo los casos prácticos de los profes. Y a spoiler de la semana siguiente, les cuento que en la próxima clase nosotros vamos a estar viendo directamente enunciados de ejercicio del profesor Ale, tanto lo que tiene que ver con el caso práctico integral como diferentes tipos de casos prácticos a los que ellos le hicieron o le dieron importancia el año pasado, ¿sí? Yo quiero que para la clase 7 nosotros tengamos visto IVA completo. Y luego, en el transcurso de las clases siguientes, yo voy a estar dando monotributo y posiblemente, chicos, ¿qué les parece si realizamos un ejercicio de IVA? Como para no olvidarnos, porque IVA es muy importante y sé que sí o sí se lo van a tomar en el parcial y hacemos algún ejercicio de IVA. Tal vez en la clase 2 estamos haciendo ingreso bruto, convenio multilateral y entrego un caso de IVA. Y así vamos a ir terminando, completando nuestra lista de modelos de exámenes que, gente, están elegidos para que ustedes aprendan clase a clase algo nuevo, ¿sí? Siempre van a aprender algo nuevo en cada una de las clases. Entonces, otras disposiciones relativas al cómputo y recupero del crédito fiscal, cuando se trate de las exenciones del artículo A, del inciso A, perdón, del artículo 7, de los apartados 13, 14 y 26 del inciso H del artículo 7. Cierra la diapositiva hablando de saldo libre de disponibilidad. Se trata de importes emergentes de ingresos directos. Chicos, cuando hablamos de ingresos directos, segundo párrafo del artículo 24 de la ley, estamos hablando de retenciones, percepciones y anticipos. Podrán ser objetos de compensación, acreditación, devolución o transferencia a terceros que sean responsables inscriptos y obviamente, gente, nos tenemos que acordar que el que no es exportador puro primero, previamente debe utilizar el impuesto facturado por compras destinadas a exportación contra el que adeudaren por sus operaciones en el mercado interno. De esta manera, gente, queda completo los dos temas que me parecen muy importantes. Sé que desde la clase 1 hasta esta parte, nosotros clase a clase avanzamos en estos conocimientos. Sé que muchos de ustedes estos conocimientos ya los tienen, pero lo que quería era ordenar lo que hablé clase a clase, lo que fue surgiendo, porque las clases de IVA van surgiendo conocimientos clase a clase. Quería ordenar los conocimientos. Voy a verificar que esté todo perfecto la grabación. Vamos muy bien. Y ahora sí, comencemos a trabajar en el caso práctico de IVA. Lo que hice es dejar las tablas tal cual los hicimos con los chicos de la clase en vivo. Por si están viendo nuevamente la clase, muchísimas gracias por haberme acompañado en la clase en vivo. Estuvieron espectaculares las consultas. Quiero hacerlo igual a como lo hice en clase, por eso me voy a guiar con la estructura.
Porque si no tengo la estructura, posiblemente lo resuelvo diferente y quiero hacerlo lo más parecido posible, chicos. Bien, comencemos a trabajar. Lo que hicimos fue un libro IVA ventas. Aquí tenemos el débito fiscal. Y luego hicimos un libro IVA compras donde obtenemos el crédito fiscal. Declaración jurada IVA del mes de agosto. Es muy importante, chicos, que ustedes siempre piensen qué periodo fiscal están liquidando. Están haciendo agosto. El contribuyente es JL SRL, la actividad es productor primario de caña de azúcar, venta de azúcar. Es intermediario en la compra-venta de porotos. Es intermediario. Nosotros no habíamos visto IVA en la actividad del consignatario, el comisionista, el intermediario. No lo vimos. Y el periodo fiscal es a agosto del 2025. Primero hicimos IVA débito fiscal, luego continuamos con el crédito fiscal, hasta el momento en el que sintiéramos la necesidad de hacer el prorrateo. Así fue la metodología de la clase en vivo. Lo vamos a hacer de la misma manera. Obviamente que sí, que hay prorrateo, que aquí lo tengo, con los chicos lo hice, lo coloqué en el medio. Empecemos a trabajar. ¿Dónde está el enunciado? Bien, dice, liquidación IVA agosto, determinar el crédito fiscal vinculado con exportación, tener en cuenta que los precios figuran netos de IVA en el caso de corresponder de acuerdo a las normas de facturación vigentes. Perfecto. Las normas de facturación vigentes no son las del año pasado o anteriores. Por lo que nosotros ahora ya sabemos que posiblemente el profesor Ale nos entregue los ejercicios con todos los enunciados netos de IVA. Lo vamos a ver, no nos vamos a preocupar por el tema porque en la clase especial de trabajos prácticos del año pasado, más el trabajo práctico integral, allí vamos a estar leyendo los enunciados y viendo las soluciones del profe Ale para ya tener un contexto de qué nos vamos a encontrar en el parcial, cómo redacta este nuevo profe. Decreto 814 tiene que ver con el IVA en las cargas sociales de los trabajadores a la tasa de Salta de 7,30%. Posiblemente este año les toque un caso y van a tener determinada la tasa, si no ustedes ya la van a saber porque en la mayoría de los casos prácticos que estamos resolviendo son integrales y siempre nos encontramos con este punto. Datos del contribuyente, contribuyente JL SRL, actividad productor primario de caña de azúcar, venta de azúcar intermediario en la compra y venta de poroto. La posición de IVA de julio dice que tiene un débito fiscal de 40.825,30, un crédito fiscal de 37.330 y las retenciones por 5.700. Yo me voy a llevar esta información, si puedo, al Excel, y para no olvidarme, porque lo pusieron arriba, lo voy a colocar aquí. Débito fiscal, gente. 40.825,30. El crédito fiscal, 37.330. Luego, el saldo técnico del periodo, 40.825,30 menos 37.330. Perfecto. No me sirven estos números. Los vamos a copiar. 40.825,30. Y aquí tenemos 37.330. Saldo técnico del periodo, fíjate que es a pagar en principio, pero tenemos retenciones por 5.700 y la consulta que realizó la compañera en vivo es, ¿qué saldo sería este? Cuando vos tenés saldo técnico del periodo a pagar y luego le restás las retenciones sufridas, ¿cuál sería este saldo? Si es un saldo técnico o si es un saldo libre de disponibilidad. Aquí, gente, lo que tenemos que ver es que cuando hicimos débito fiscal menos crédito fiscal, agotamos el crédito fiscal. Por lo que luego sí, como tenemos retenciones, le restamos al saldo técnico a favor de Arca, le restamos las retenciones y lo que nos queda es un remanente de retenciones sufridas.
Entonces esto es saldo libre de disponibilidad para periodos siguientes. Obviamente, cabe destacar que esta es la manera rápida que podemos entregarle al profesor y que está correcta. Si el profesor lo ve de esta manera, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Pero lo pueden hacer de manera más profesional. Primero, ya que sabemos toda la teoría desde clases anteriores y que hoy específicamente nos pusimos a trabajar en comprender 100% el tema, saldos, vamos a revisarlo de manera más profesional. Si tenés tiempo en el examen parcial, lo haces de esta manera y si no, lo haces tal cual lo hice aquí arriba. Voy a colocar el débito fiscal menos el crédito fiscal. Saldo técnico de periodos anteriores no tenemos. Y aquí restamos débito menos créditos y nos queda un saldo a favor de Arca. Ahora bien, en saldo libre disponibilidad no tenemos un saldo a favor de periodos anteriores, pero sí tenemos retenciones de este periodo por 5.700. Entonces el saldo libre de disponibilidad es 5.700. ¿Yo lo puedo utilizar contra el saldo técnico a pagar? Por supuesto que sí. El saldo libre de disponibilidad lo puedo usar para compensar el IVA, para compensar, por ejemplo, impuesto a las ganancias. Aquí yo lo voy a compensar contra el IVA a favor de Arca. Y me queda un saldo libre de disponibilidad de 2.204,70 para poder utilizarlo contra ganancias, contra IVA del próximo mes. Fíjense en la importancia de comprender efectivamente los saldos. ¿Esto está correcto? Sí. Esto es pro. ¿Se dan cuenta? Cualquier duda, consulta, lo que vos necesites, sabes que contas conmigo, me envías un mensajito y bien estés teniendo inconvenientes con cualquiera de las clases. Te cuento, este saldo es el tal saldo del mes anterior, es el de julio. Nosotros vamos a hacer a agosto. ¿Por qué lo estoy haciendo primero? Si generalmente lo hago al último. Porque aquí el profe lo pone al comienzo. Y te cuento, en mi época, estoy hablando hace 20 años atrás, el profe lo ponía siempre al comienzo, a la posición de IVA del mes anterior. Y a veces uno terminaba el ejercicio cansado y no veía que tenía un saldo, una posición del mes anterior, se lo comía a la hora de realizar lo que es la posición de IVA del periodo que tenemos que liquidar efectivamente. Entonces es importante ver la información y o lo notas en el Excel o de alguna manera recordar que el profe te puso la posición de IVA del mes anterior. Empecemos con IVA a agosto del 2025. Empezamos ya con todo. Por su actividad como intermediario actuando a nombre propio pero por cuenta de terceros, recibe porotos por 93.000 pesos, la cual es vendida a un responsable inscripto. En la fecha 5 del 8, emite la liquidación al comitente descontando el 15% de su comisión y la factura por la venta del poroto. Bien, gente, aquí nos quedamos un rato largo con los chicos en la clase en vivo y surgieron algunas consultas muy interesantes. Yo lo que voy a hacer, me voy a ir al IVA débito fiscal y voy a colocar aquí la información para trabajar más cómoda. Lo que tenemos que hacer como primer paso es conocer la actividad del el comisionista, el consignatario, quien actúa en nombre propio pero por cuenta de tercero. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 20. Quien ya estuvo viendo la ley de IVA, cada artículo es importante. A diferencia de impuesto a las ganancias que tenés que ir viajando por diferentes artículos, aquí está todo más ordenado. Lo que tiene que ver con la actividad de comisionista y consignatario, no me quiero confundir, pero está en el artículo 20, si no me equivoco. Vamos a ir al artículo 20. 20. Comisionista y consignatario. Otra cuestión, la ley de IVA hace rato que no ha sido fuertemente modificada, por lo que los artículos suelen quedarse siempre en el mismo lugar, así que es un poquito más fácil que ganancia. Comisionistas consignatarios, quienes vendan en nombre propio bienes de terceros, comisionistas, consignatarios u otros,
considerarán valor de venta para tales operaciones el facturado de los compradores, siendo de aplicación a tal efecto las disposiciones del artículo 10. El crédito del impuesto que como adquirientes les corresponda se computará aplicando la pertinente alícuota sobre el valor neto liquidado al comitente, quien será considerado vendedor por dicho importe, salvo que este último fuese un responsable no inscripto, en cuyo caso no existe, gente, el crédito fiscal. Para el cómputo de los valores referidos, no se considerará el impuesto de esta ley. Serán tenidos por vendedores de los bienes entregados a sus comitentes, quienes compren bienes en nombre propio por cuenta de este, considerándose valor de venta el total facturado al comitente y aplicándose a tales efectos las disposiciones del artículo 10, su crédito de impuesto por la compra, fíjense, acá hablando de venta y compra, se computará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley. En ambos casos son de aplicación las demás disposiciones referidas al cómputo del crédito fiscal que no se opusieran a lo previsto en el presente artículo. Gente, año a año esta clase es espectacular y me encanta la versión que queda en vivo. Lamentablemente este año ocurre el inconveniente de que la grabación quedó toda cortada y hay partes que no se entienden. Pero la voy a replicar de la mejor manera posible con todas las dudas, consultas y con las avivadas que suelen querer realizar, que me encantan. Después de clases, si no lo explico en clase, me mandan mensajito, profe, yo lo podría hacer más fácil, sí, lo sé, contame. Y me cuentan un procedimiento más fácil para la registración y los papeles de trabajo. Pero es importante entender qué ocurre realmente y hacer todo el proceso y no entregarle al profesor un mero importe final. Ahí te explico de qué se trata. Aunque si entregaras un mero importe final, hay profesores que lo aceptan perfectamente. Aviso. ¿Qué es lo que ocurre acá, chicos? Lo voy a contar con el ejemplo real que conté en la clase en vivo. Trabajamos en una agroindustria. Nosotros estamos en el área administrativa contable de una agroindustria. Tenemos en Catamarca una mujer que es comisionista, es consignataria. Ella es intermediaria entre nosotros y un tercer comprador. Y un comprador, lo voy a decir de esta manera, y un comprador. Ella es intermediaria, actuando en nombre propio, pero por cuenta de tercero. ¿Qué significa? Ella tiene su quit, ella es responsable inscripta y ella factura la venta. Nos solicita a nosotros la mercadería para dárselo a un tercero, facturando ella esa venta. Pero ella no es una revendedora de nuestro producto, por así decirlo. No es una mayorista que le compra a nosotros que somos productores de algún producto que se puede hacer en agroindustria. Vamos a decir que tenemos una fábrica de palito, papita, chisito, maní, etcétera, etcétera. Entonces, ella no es que nos compra a nosotros como un mayorista que nosotros producimos, nos compra a nosotros y después se lo revende a supermercados y a mercaditos y a kioscos y a etcétera. No, ella lo que hace es solicitarnos la mercadería que le piden, la factura a ella y entre nosotros como dueño de la empresa productora y ella como consignataria y comisionista, pactamos un porcentaje de ganancia. ¿Esto ocurre? Sí. Ocurre bastante seguido y me ha pasado tener que hacer el procedimiento completo en muchas oportunidades cuando trabajaba en relación de dependencia en el área administrativa contable de una empresa. De tener representantes de la empresa en varias provincias. Básicamente me hice muy amiga de la catamarqueña. La chica que era de Catamarca lo que hacía era primero tomar pedidos, luego solicitaba la mercadería, pero no es que ella se hacía cargo de todo, no, ella pedía la mercadería que efectivamente vendía y a comisión iba con la empresa productora de chisito, palito, maní, lo que fuera, los productos de Copetín. Era comisión. ¿Y cuál era la comisión? El 30%. Ella ganaba el 30% de la venta, chicos. La diferencia con una persona que compra
a una fábrica para revender, un viajante, un mayorista, es que el mayorista, el viajante, como el que vemos, el viajante que va de negocio a negocio, aquí en Córdoba le decimos el viajante, el hombre que anda en una trafi con todos los productos y frena negocio a negocio y va bajando la mercadería, le van comprando. La diferencia es que el viajante pone su propia ganancia, chicos. Acá lo que estamos haciendo es actuando como intermediario, pero en este caso es a nombre propio. La chica comisionista consignataria factura ella misma. Es responsable inscripta, factura. Entonces, lo que nosotros lo podemos hacer o ver de dos maneras diferentes. Les cuento desde qué perspectiva o cómo lo he trabajado en el momento en que he estado realizando la facturación en el área administrativo contable o en el estudio contable. Actualmente ya tanto facturación no, pero sí modos operandos que estoy viendo generalmente en la actividad. Lo que primero registramos, básicamente, sería la compra. Pero puede pasar que en el mismo día de la venta se haga la factura de compra. Fíjate vos, nosotros primero vamos a registrar la venta. JLSRL actúa como intermediario, actuando a nombre propio, pero por cuenta de un tercero. ¿Cuál sería el detalle? Actividad, liquidación, actividad comisionista. Aquí vamos a realizar ciertos cálculos. La base imponible, gente, de la venta. JL, intermediario y comisionista, ¿a qué precio le vende a los terceros? A 93.000 pesos. El porcentaje de la venta de lo que respecta a poroto es 10,50%. Vamos a tener que ir a buscar en el artículo 28 de la ley. Voy a poner porotos, a ver si está en la lista. Sí. Fíjate que, bueno, acá estamos en el artículo 28, ya en la lista del 10,50%, y fíjate que dice granos, cereales y oleaginosas, excluido el arroz, que es al 21%, ya lo habíamos visto, legumbres secas, y dentro de la lista de legumbres secas tenés poroto, arvejas y lentejas. Así que, bueno, aquí lo tenés, 10,50%. A los profes, generalmente en todas las universidades les gusta tomar específicamente esas actividades que te encuentras ahí en la controversia, que al 10,50, que otro al 21%, les gusta que jueguen con el artículo 28, así que trabajen bastante el artículo 28 para ser rápidos. ¿Cuál es el IVA débito fiscal? La base imponible, 93.000 pesos por el 10,50%, y vos allí tenés el IVA débito fiscal. Lo que le decía a los chicos en la clase en vivo, le digo, gente, ¿a ustedes les parece justo que si yo voy a ganar un 15% de los 93.000 pesos, tenga que soportar un IVA de 9.765? Vamos a hacer el cálculo acá. 93.000 pesos. ¿Cuánto es la comisión? El 15%. Restamos los 93.000 pesos menos la comisión, y ahí tenemos una base a la cual le vamos a aplicar el 10,50%. Y me dirás, Jessy, ¿qué estás haciendo acá? Ya todo va a tomar sentido. Fíjate esto. ¿A vos te parece justo que yo como comisionista, vos que sos el dueño de la empresa, yo venda por 93.000 pesos, recibo una comisión de 13.950 y encima tenga que soportar o tener el débito fiscal, que después obviamente débito menos crédito y pagas el IVA, de 9.765? ¿Cuál sería mi ganancia en todo caso? Terrible, porque este dinero, está bien, yo tengo el crédito fiscal para restarle, pero déjate de joder. No, no me hago comisionista actuando en nombre propio por cuenta de terceros ni a palos, si este es el sistema, chicos.
yo quiero ganar los 13.950 pesos. A ver, si yo tengo que pagar IVA, si yo tengo que tener un IVA, un débito fiscal, lo quiero tener por mi ganancia, básicamente, de por la venta, que es la comisión de 13.950 pesos, es decir, un IVA de 1.464,75, es lo lógico. Pero no que yo tenga que soportar el IVA de 9.765. Entonces falta algo acá. ¿Y qué es lo que falta? La parte del crédito fiscal. Y el artículo 20 ya lo dice. Existe un documento que genera crédito fiscal. Este documento, la gente del área administrativo contable, recuerdo perfectamente cuando lo tenía que efectivamente realizar, lo hace en base a que quede la ganancia para el comisionista del porcentaje que corresponda. Así que lo vamos a hacer. Fíjense en cómo lo vamos a hacer. Aquí vamos a poner exactamente lo mismo, liquidación actividad comisionista. Este tema es espectacular, gente. Y quiero exactamente replicar lo que hice allí. Bueno, primero que nada tenemos la base imponible de la venta, que son 93.000 pesos. Luego acá voy a colocar la comisión, el 15%. Y aquí tendríamos el total. Esta es la base imponible que va a usar la empresa productora. Ya todo va a tomar sentido, gente. La alícuota, el 10,50. Poroto, 10,50. Bueno, acá lo coloco. Y respecto a esta tabla, la estoy haciendo diferente a la del caso anterior, porque el caso anterior yo necesitaba que ustedes entendieran que el mercado interno y el mercado externo lo tenemos que hacer diferente y quería que ustedes verificaran el tema prorrateo, cómo debemos hacer prorrateo, pero esta vez les traigo una tabla fácil también, donde ya no le damos tanta importancia a comprender el tema, sino más bien aplicarlo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, a esta nueva base imponible, fíjate que en esta base imponible no tenés contemplada la comisión. Es neta de la comisión. Por eso hacemos la base imponible de venta menos la comisión ganada, te queda un total y esa es la base imponible en el crédito fiscal. Por el 10,50 y el IVA es en el mercado interno, porque todo esto está ocurriendo aquí dentro de nuestro país. Y me decís, Jessy, ya quiero saber qué hiciste. Te muestro, fíjate. Creo que con los chicos habíamos hecho un cálculo auxiliar. Bien, acá. ¿Qué va a recibir Arca? Bueno, Arca siempre gana. Arca básicamente el consumidor final, el que soporta el consumidor final. Pero esto es un responsable de cripto, así que lo va a ir trasladando y trasladando. Este importe. El débito fiscal de JLSRL, porque a nosotros nos importa nuestra empresa, JLSRL. ¿Cuál es el débito fiscal? Es este. 9.765. ¿Merece tener ese débito fiscal? No. Déjate de joder, Arca, no se lo merece porque en realidad la ganancia es la comisión del 15%. Vamos al crédito fiscal. Este es el crédito fiscal. Por la supuesta compra, vamos a restar débito fiscal menos crédito fiscal y fíjate a vos el importe que te quedó. 1.464,75 IVA débito fiscal. ¿Cuál es nuestra ganancia? Nuestra ganancia sería 93.000 por el 15% de la comisión del 15% sobre la venta. Esa es nuestra ganancia. 13.950. ¿Cuál es el IVA si vos hicieses una venta por 13.950? Esa es la base imponible, obviamente. 10,50 el IVA, en este caso,
1.464,75. Registrando el débito fiscal y el crédito fiscal tal cual lo hemos realizado, tenés el procedimiento completo. Yo sé que sos excelente con los números a esta altura del partido, das vuelta el Excel como un medio, pero no quiero ver que hagas solamente, como bueno, en mi caso yo lo hacía, pero el profesor lo permitía. Yo realizaba el procedimiento completo, débito fiscal solamente por la comisión, dejate de joder, profe, mirá si te voy a registrar el débito fiscal y después te voy a registrar el crédito fiscal y no, yo hago todos los cálculos auxiliares y acá lo que te voy a poner es la comisión el 15% de 93.000, 13.950, pongo el 10,50, acá tenés el IVA de 1.464,75 y se terminó el problema. ¿Sabes lo que me faltó a mí cuando cursé la carrera? Esta explicación. Después, en el área administrativo contable, cuando me senté por primera vez ante lo que era actividad comisionista, con esta, la primera que me recuerdo es la mujer de Catamarca, porque fue la primera que tuve que realizarlo y no había quien me enseñara. ¿Y cómo se hace esto? Jessy, fíjate en los Excel de algún comisionista de años anteriores o de algún periodo anterior, porque yo no lo sé hacer, me decía la administrativa que estaba al lado mío. Esa es la importancia de entender, chicos, completo el procedimiento, para que después, si les toca, ustedes sepan defenderse, sepan hacerlo completo. Porque acá no es solamente el registro del IVA, acá es entender cuáles son los comprobantes que vamos a tener de entrada de IVA, de lo que van a ser débito fiscal, de crédito fiscal. ¿Sí? Vamos a terminar este tema, te aviso. Dudas, consultas, lo que necesites, contes conmigo, lo charlamos. Me voy al artículo 20 de vuelta. Voy a señalar la parte y después voy a mostrar en Excel de cada parte de cada párrafo. Dice, quienes vendan en nombre propio bienes de tercero, es decir, comisionista, consignatario y otros, considerarán valor de venta para tales operaciones el facturado a los compradores, siendo de aplicación de tal efecto las disposiciones del artículo 10. Consideran venta. Bueno, ¿qué es esta parte que señale? Es esto. La venta del comisionista, del consignatario, actuando en nombre propio, pero por cuenta de tercero, la registra como lo hace en nombre propio, la factura, la venta la tiene completa, pero esa no es la ganancia verdadera que va a recibir el comisionista consignatario, pero la registra completa, dice el artículo 20. Seguimos trabajando, chicos. El crédito es la parte que confunde del impuesto que como adquirientes les corresponda, se computará aplicando la pertinente alícuota sobre el valor neto liquidado al comitente. El valor neto liquidado vendría a ser valor de venta neto, la base imponible de la venta, menos la comisión ganada, quien será considerado vendedor de dicho importe. Entonces, resultado final de todo eso es que el comisionista termina reflejándose débito fiscal menos crédito fiscal, el IVA, pero de la comisión. Haciendo el procedimiento tal cual lo dice el artículo 20, a vos te queda, cuando haces débito fiscal menos crédito fiscal, el IVA correspondiente a la comisión ganada. Y aquí lo tenemos. Para el cómputo de los valores referidos, no se considerará el impuesto de esta ley. Cuando este último fuese responsable en un inscripto, no te podés tomar el crédito fiscal. Soporte el IVA. Por eso es mejor operaciones entre responsables y inscripto. Cuando se sumaban provincias con comisionistas, siempre le decíamos, bueno, lo mejor que vos podés hacer en estos momentos es hacerte responsable inscripto. Y luego lo demás es exactamente lo mismo, lo leo, pero básicamente con el primer párrafo ya tenemos toda la información. Serán tenidos por vendedores de los bienes entregados a su comitente quienes compren bienes en nombre propio, pero por cuenta de este, considerándose valor de venta el total facturado del comitente y aplicándose a tales efectos las disposiciones del artículo 10, su crédito por impuesto por la compra se computará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12. En ambos casos son de aplicación
las demás disposiciones referidas al cómputo del crédito fiscal que no se opusieran a lo previsto en el artículo presente. Nosotros, para hacer IVA en la actividad del comisionista consignatario, tenemos que valernos del artículo 20, en principio. ¿Qué suelen hacer? Que yo lo he hecho y que en ese entonces se permitía, pero que después en el futuro laboral tuve que aprender nuevamente desde la práctica. Por eso se los enseño de esta manera a ustedes. Tuve que volver a aprenderlo y aprenderlo realmente bien. Yo lo que hacía era lo siguiente, chicos. Poníamos 93.000 menos 79.050, a ver si me queda la comisión. O hacía 93.000, ahora que me acuerdo, por el 15%. Y le aplicaba el 10,50. Y después, obviamente, ahí yo tenía el IVA débito fiscal que se pagaba por la comisión. Y no registraba nada, o sea, esto no lo registraba, solamente registraba esto. No registraba el débito fiscal y no registraba el crédito fiscal. El profesor le entregaba solamente 13.950. El punto 1 era, por ejemplo, 13.950 por el 10,50 y me quedaba el IVA débito. Pero luego en el futuro laboral, muy a corto plazo, porque pasa todo prácticamente el mismo año, me doy cuenta que es mejor aprenderlo teniendo en cuenta el artículo de la ley con el procedimiento completo. Bueno, dudas, consulta, lo que vos necesites, ya sabes, contás conmigo, vamos a continuar trabajando. Acá tenemos un tema visto completo. Tema para parcial, tema para final. Si te toca IVA en la actividad del comisionista consignatario, vas a tener herramientas para poder explicarlo con tus palabras. Ahora, dice, el 10 del 8, es decir, el periodo fiscal que estamos liquidando, factura venta de azúcar por 125.000 pesos, sujeto del exterior. Este es el punto número 2. Bien, vamos a venir aquí. Quiero borrar esto, que ya no me sirve. Punto 2. Venta de azúcar en el mercado externo. Entonces, exento, mercado externo, 125.000. Nosotros ya lo vimos en la clase anterior, que el mercado externo está exento según el artículo 8 de la ley. Seguimos trabajando. Vende a un responsable inscripto un auto que estaba afectado a su actividad por 450.000 pesos. La entrega se realizó el 15 del 7 y la factura se generó el 10 del 8, cuando se finalizó el trámite de la transferencia. Bien. Aquí, básicamente, lo que está pidiendo el profesor es el nacimiento del hecho imponible. Acá está mal todo lo que se ha realizado. Pero básicamente el nacimiento del hecho imponible se perfecciona o nace el 15 del 7, por lo que no debemos registrar IVA de esta operación, o sea, un artículo 5 de la ley. 3. Según artículo 5 de la ley, el IVA no corresponde en este periodo. Seguimos trabajando. Estoy teniendo muchas dudas y consultas sobre el nacimiento del hecho imponible. Y les aviso que está buenísimo que charlemos sobre ese tema, porque el nacimiento del hecho imponible es tema de examen final. Regular. Vende a un responsable inscripto, vende en el mercado interno a un responsable inscripto 800 kilos de azúcar por un valor de 70.000 pesos. Lo voy a colocar aquí. Es el punto número 4. Venta, mercado interno a responsable inscripto, azúcar. Bueno, sé que el IVA en lo que es venta de azúcar es el 21%, pero lo vamos a ir a buscar. Voy a colocar azúcar. Va a aparecer una sola vez. Lo hicimos en vivo con los chicos. Aparece en esta tabla, que bueno, esta tabla es, este artículo es sustituido por la ley 27.618, 21 del 4 del 2021. Entonces,
Venta en el mercado interno a responsable inscripto de azúcar, 70.000. La base imponible es 70.000 y el IVA débito fiscal es 70.000 por el 21%. Seguimos, gente. Luego ya comienzan las compras, por lo que acá frenamos. Voy a verificar la información. Tenemos todos los cálculos auxiliares para entender IVA en la venta de comisionista, consignatario. Acá tenemos exento, lo que es una venta al exterior. Tenemos la base imponible, las alícuotas correspondientes, lo que es venta en el mercado interno, y aquí tenemos los totales. Y aquí tendremos otro total. Perfecto. Bueno, gente. Obviamente que el próximo paso, chicos, es hacer el prorrateo. Nosotros tenemos que hacer el prorrateo. Tenemos ejercicios donde el prorrateo se va a utilizar y otros ejercicios en los que no se va a utilizar. Entonces, en la clase en vivo lo que hice fue continuar trabajando hasta el momento en el cual nos chocáramos con algún tipo de compras en el cual necesitamos el prorrateo, porque lo que ustedes primero deben aprender es a identificar en qué momento necesitamos hacer el prorrateo, que es lo más complicado. Sé que clase a clase estuvimos haciendo ejercicios con prorrateo, tenemos más ejercicios para hacer con prorrateo y que va a quedar claro el tema antes del parcial, pero el desafío ahora es ese, es identificar cuándo yo tengo que hacer el prorrateo. Entonces voy a hacerlo tal cual lo hice en la clase en vivo. Voy a empezar con el crédito fiscal sin hacer el prorrateo, lo tengo listo ahí, voy a borrar. Lo hacemos juntos luego. Y cuando lo necesitemos, lo voy a hacer. Pero el paso número 1, acá, se haría libro IVA venta, el paso número 2, el prorrateo, el paso número 3, el crédito fiscal. ¿Por qué? Lo digo ahora, lo repito después. El prorrateo se hace con los datos de las ventas y se aplica a las compras. Repito, prorrateo se hace con los datos de las ventas y luego utilizamos esos datos, el prorrateo, para las compras. Vamos con las compras. Dice, compra a un responsable inscripto bolsas las cuales solo son utilizadas para enviar el azúcar al exterior. O sea, esto es una compra de bolsas para el mercado externo. Como bien les había contado el ejemplo en la clase anterior, vamos a hacer de cuenta que exportamos azúcar a países donde se habla en italiano o a países donde se habla en inglés. Y bueno, el azúcar obviamente que tiene que tener dentro de lo que es el paquete, estar escrito en el idioma del país donde se va a consumir y aparte posiblemente tenga que cumplir con ciertos requisitos, requerimientos. Entonces, aún cumpliendo con todos los requisitos y también tienen que cumplir con el idioma, en algunos países tenés que escribir en otro idioma, es muy posible que quien te fabrica las bolsas, si vos sos una empresa que vendes en el mercado interno y en el mercado externo, te haga una diferenciación de empaque tanto en un mercado como en el otro. Entonces, esto es normal que pase. ¿Qué pasa? Compramos a un responsable inscripto que hace bolsas, las bolsas para el empaque, para enviar azúcar al exterior. Cuando le compra el 25 del 8, acá no te está dando la base, te da el IVA solamente. Raro, pero puede pasar. No te tenés que volver loco si no te dieron la base y te dieron el IVA directamente. Colocas el IVA. Sabemos que el IVA crédito fiscal es 6.000 pesos. ¿A dónde lo vas a poner? En el mercado externo. ¿Necesito el prorrateo acá? No. Yo los 6.000 pesos no lo tengo que dividir entre mercado interno y mercado externo, porque son 100% afectados al mercado externo. Vamos a ver. Entonces, crédito fiscal. ¿Cuál es el punto? Punto 5. 5. Compra de empaque para ventas en el mercado externo. La asignación es 100% al mercado externo. Yo no tengo que ponerlo en exento, sino que tengo que poner el crédito fiscal en el mercado externo. 6.000 pesos.
Algo para decir. Saben, recuerdan que por regla general, si vos vendés en el mercado interno productos exentos y productos grabados, solamente te podés tomar el crédito fiscal por productos grabados. Pero que cuando vos sos exportador, se te permite tomar el crédito fiscal más allá de que las exportaciones estén exentas. De ese tema vamos a hablar en la próxima clase. Y ahí cerras todo el tema completo. Te queda espectacular el tema teórico. Seguimos trabajando. A ver. Para mejorar las ventas en el exterior, en agosto se presentó en una exposición donde entregaban muestras a potenciales clientes, muestras gratis. El costo de los productos entregados fue de 17,000 pesos. Soy la dueña de una empresa y vengo y te digo, mira, me voy a ir a una expo y voy a entregar muestras gratis, pero yo no puedo tomar el crédito fiscal por eso que estoy entregando. No, querida. No te puedes tomar el crédito fiscal por entregar muestras gratis. Ahí tenés un tema nuevo que estás aprendiendo. ¿Sí? Me voy a llevar la información, voy a colocar muestras gratis, 6 muestras gratis, no es posible tomarse el crédito fiscal. En fecha 25 del 8 del 2019, paga factura por servicio de cosecha realizado por un monotributista por 14,500 pesos. Punto número 7. ¿Qué estuvimos hablando sobre monotributistas o responsables inscriptos que realizan transacciones con monotributistas en clases anteriores? Te voy a dejar unos segunditos para que vos contestes la pregunta. Voy a poner servicio de cosecha realizado por un monotributista. No podés tomarte el crédito fiscal. Eso me lo contestaron en la clase en vivo los chicos. No tenés crédito fiscal. Si vos hubieses querido tener crédito fiscal para computar, deberías haber contratado los servicios de un responsable inscripto. El monotributista, gente, cuando te entrega la factura no tiene IVA. Ya vamos a aprender todo lo inherente a monotributo. Seguimos trabajando. Estamos aprendiendo muchísimo en esta clase, afianzando conocimientos. Alquila una oficina a un responsable inscrito por 15,000 mensuales con pago adelantado hasta el día 10 de cada mes. Bien. Vamos a empezar. Creo que se viene una brava. Alquila una oficina con pago adelantado, lo normal. El 10 de agosto se genera la factura, hay que pagar el 10 de agosto la locación de agosto. Hay que pagar el 10 de septiembre la locación de septiembre. ¿Y qué pasó acá? El 30 del 8, en el periodo que estamos liquidando, canceló agosto y septiembre. Paga con transferencia bancaria. Me gusta. Primero que nada, cumple con la ley de antievasión. Te lo podés decir al profe. Segundo tema, importante. Nacimiento del hecho imponible. Nos tenemos que ir, gente, al artículo 5. Ahí nomás, al comienzo, de lo que es locación. Lo primero es locación. Me voy al artículo 5. Artículo 5 que para presentarte el examen final lo vas a necesitar. Aquí lo tenés. Artículo 5b. Ya lo estoy colocando. Acá lo voy a poner. Artículo 5b. Dice, en caso de prestaciones de servicio y locaciones de horas y servicios, en el momento en que se termine la ejecución o prestación o en el momento de la percepción total o parcial del precio
el que fuera anterior, excepto que las mismas se efectúen sobre bienes cuyos, que se trate de servicios, que se trate de servicios de telecomunicaciones, que se trate de casos en que la contraprestación deba fijarse judicialmente, los comprendidas en el inciso C, que se trate de operaciones de seguro y reaseguro, que se trate de colocaciones o prestaciones financieras, que se trate de locaciones de inmuebles. 8.8. Y ahora, que se trate de locaciones de inmueble en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento de los plazos fijados para el pago de la locación o en el de su percepción total o parcial, el que fuera anterior. Gente, acá están ocurriendo dos cuestiones diferentes y este punto, que es tan importante, lo vamos a poder ver al 100%. El nacimiento del hecho imponible o el perfeccionamiento del hecho imponible, en el caso de locaciones de inmuebles, se produce en el vencimiento de los plazos fijados. Acá el vencimiento del plazo fijado es el 10 de cada mes. O en el pago de la locación, lo que fuese anterior. Yo me voy a llevar la información y les voy a mostrar las dos circunstancias que pasan. Lo voy a hacer aquí al final. Quiero que quede muy claro este tema. Nosotros tenemos locación de agosto, vencimiento el 10 del 8, porque es adelantado. Lo normal que ocurre. Y locación de septiembre, el vencimiento es el 10 del 9. ¿Cuándo nosotros lo fuimos a pagar? JL, SRL lo fue a pagar. 10 del 8. Paga el 30 o el 31, el 30 del 8. Y la de septiembre paga el 30 del 8. Ahora bien, en que se produzca el vencimiento de los plazos fijados. En principio, el nacimiento del hecho imponible se realiza, se perfecciona, cuando tenemos el vencimiento. Es decir, que la locación de agosto, aquí ocurre el nacimiento del hecho imponible. En vencimiento. O en el de su percepción total o parcial, el que fuera anterior. Entonces, en este caso, el vencimiento es el 10 del 8. Si hubiese pagado el 1 del 8, el nacimiento del hecho imponible hubiese sido el 1 del 8. Si la locación de agosto se hubiese pagado en julio, si nosotros como empresa hubiésemos podido pagar en julio, el nacimiento del hecho imponible, el perfeccionamiento del hecho imponible hubiese sido en julio. Es lo que ocurra primero. Vos tenés que tener estos dos datos, tal cual te lo estoy mostrando en la tabla. Vencimiento y pago. El acto, el vencimiento y el pago. El nacimiento del hecho imponible, gente, se va a perfeccionar en el vencimiento de la obligación fijada por contrato, en este caso, o el pago, lo que ocurre primero. ¿Acá qué ocurre primero? El vencimiento. ¿Y acá qué ocurre primero? El pago. El nacimiento del hecho imponible, en este caso, todo ocurre dentro del periodo agosto. Espero que te haya quedado claro este tema con esta tabla. La voy a dejar un segundo y sigo comentando. Sé que el segundo semestre es muy complicado, chicos, porque ustedes tienen materias complicadas. Sé que tienen mucho, que están cansados, que están viendo las grabaciones. En estos momentos estás viendo la grabación de esta clase y no te quedó claro este punto, mándame un mensaje y lo charlamos por privado, ¿sí? Entonces, ya sabemos por qué razón nacimiento del hecho imponible ocurre en agosto. Porque es con el vencimiento o con el pago lo que ocurre primero. En el primer caso, la locación de agosto, bueno, ocurrió primero el vencimiento, el 10 del 8 siempre vence. Bueno, pero en la de septiembre justo, bueno, pasamos el 30 del 8 por inmobiliaria y pagamos agosto y septiembre. Entonces ahí ocurre el nacimiento del hecho imponible antes del vencimiento en septiembre. Y como es lo que ocurre primero, lo que fuese anterior, aquí ambos se registran en agosto. Vamos ahora
con el caso. ¿Qué decía? Dice, 15.000 pesos mensuales, alquila una oficina por 15.000 mensuales. Bien, 30.000. Acá ponemos 8, locación, destino comercial, destino oficina, ya sabemos que es el 21%. En lo que respecta a base imponible, voy a colocar 15.000 por 2. Y aquí tengo el tema que, ¿para qué lo voy a usar? La asignación. Es más, tendríamos que haber escrito la asignación en todos los casos. A ver. Compra de empaque de venta en el mercado externo, 100% al mercado externo. Muestra gratis, 100% mercado interno, pero bueno, no tenemos que registrar nada. Servicio de cosecha de porotos, tengo entendido que se vende. Bueno, y azúcar, bueno, francamente no sé si es para el mercado interno o para el mercado externo, porque el profe no fue muy claro. Vamos a poner indistinto, mercado interno y mercado externo. Y lo que es locación de oficina, te cuento el caso, teniendo en cuenta que ya en esa época era profe y teníamos los módulos de enunciado, los módulos de soluciones de los profesores. Lo que eran las oficinas, generalmente lo que el profesor nos enseñaba era que en ese entonces, en esos dos módulos, y por eso yo replicaba ese aprendizaje a los chicos, era el hecho de que en esa misma oficina estaban todos los trabajadores. Es decir, que estábamos todos nosotros. Yo, por ejemplo, era la encargada de venta en el mercado interno y vos eras encargado o encargada de venta en el mercado externo. Yo liquidaba los sueldos, me encargaba de comprar insumos para el mercado interno y el mercado externo indistintamente. Es decir, que dentro de esa oficina trabajamos todos indistintamente para el mercado interno que el mercado externo. Entonces, la locación era indistinta de mercado interno o para el mercado interno y el mercado externo. ¿Qué pasa entonces con estos 30.000 pesos? Que ya sabemos que locación de destino comercial, 21%, tenemos que hacer prorrateo y ver cuál es el crédito fiscal que a mí me corresponde colocar en el mercado interno y cuál es la parte del crédito fiscal que me corresponde en el mercado externo. En algún momento tenía que pasar el hecho de que necesitáramos hacer el prorrateo. Y es aquí. Porque el servicio de cosecha, quiero leer el enunciado, igual, como era monotributista, no tuvimos que trabajar. Sí, no tuvimos que trabajar, se supone que es mercado interno y mercado externo, pero bueno, íbamos a buscar una actividad que básicamente tuviésemos crédito fiscal para proporcionar entre mercado interno y mercado externo. Entonces, ahora hacemos el procedimiento. Prorrateo. ¿Qué necesitas? El total de las ventas del mercado interno, que es la base imponible, los 93.000 pesos más los 70.000 pesos de venta en el mercado interno de azúcar. Y el total de las ventas del mercado externo, que es lo exento, los 125.000 pesos. Ahora haces el total de las ventas, sumas mercado interno más mercado externo y ahí tenés el total. Prorrateo. Hacemos total venta mercado interno dividido el total de la sumatoria mercado interno más mercado externo. Total ventas mercado externo dividido el total de ventas mercado interno más mercado externo. Aquí mejoremos, porque no es precio, sino que es porcentaje, y se supone que sumando te tiene que dar 100. Entonces, en resumen, el prorrateo se hace con los datos de las ventas y se aplica para poder prorratear o dar la parte correspondiente al mercado interno y mercado externo a las compras. Vamos con la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos 30.000.
El crédito fiscal del mercado interno. Voy a multiplicar 30.000 por la alícuota del 21% por porcentaje prorrateo mercado interno. Y ahora, mercado externo. 30.000 por alícuota 21% por, y vamos, y busquemos aquí, prorrateo, mercado externo, el 43%. Se supone que si hicimos todo bien, nosotros tenemos que sumar el crédito que quedó en el mercado interno más el crédito del mercado externo, y si hacemos 30.000 por 21%, debería dar el mismo importe. Fíjate que si hago 30.000 por el 21% me da 6.300, y si sumo el crédito fiscal que está en el mercado interno más el del mercado externo, me queda 6.300 también. Porque acá lo que se hace es asignar parte del crédito fiscal a un mercado o al otro, según el prorrateo realizado con las ventas. Seguimos trabajando. Dice, el 25 del 8 pago 2.500 más IVA de la factura del teléfono a un sujeto responsable inscrito en IVA. Paga con transferencia bancaria. Bueno, cumple con la ley de antievasión. Esta información no la estamos colocando, lo podría poner acá. Cumple con la ley anti-evasión, pero no hace falta. Cuando no cumple con la ley de anti-evasión, que ya lo estuvimos viendo en clases anteriores, bueno, ahí sí se lo especifica en el profe. Acá sería servicio de electricidad, cumple con la ley anti-evasión. Vuelvo. Ah, no, teléfono. Me voy a ir al artículo 28. 28 al comienzo. A ver. Esta alícuota se incrementará al 27% para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor, y además prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y 6 del inciso E del artículo 3. Cuando la venta o prestación se efectúa fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda, casas de recreo o veraneo, o en caso de terrenos baldíos y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en este impuesto como responsable inscripto. La consulta que todavía no ha llegado por privado es, profe, ¿quiénes pagan el 27%? Puede ser, porque yo vi la factura a un consumidor final que no era del 27% de estos servicios. Todavía no me llegó esa consulta. La estoy esperando para charlarlo con ustedes en clase. A ver, entonces, tendríamos que ir al artículo 3, E, 4, 5 y 6. Tres, E, efectuadas a quienes presten servicio de telecomunicaciones, excepto en contexto, efectuadas por quienes provean electricidad, excepto servicio de alumbrado público, efectuadas a quienes presten, ya tenemos, telecomunicaciones. Es responsable inscripto nuestro contribuyente, entonces la alícuota, en este caso, es del 27%. Ahora bien, creo que eran 2.500 pesos. Me voy a ir a buscarlo al enunciado. 2.500 pesos. La electricidad que nosotros estamos usando en la oficina o en la planta productora se usa indistintamente en el mercado interno que en el mercado externo. Si la oficina la usamos indistintamente, la electricidad posiblemente también. En ese tiempo era así. Hoy por hoy vamos a prestar atención a los casos prácticos de los profes actuales, pero ustedes se van a dar cuenta por toda la práctica que estamos teniendo
cómo trabajar. En principio, lo que es la oficina se utiliza indistintamente en el mercado interno y externo. Y el teléfono también. Yo como secretaria de JL SRL, cuando atiendo el teléfono, atiendo a compradores del producto que están en la República Argentina y atiendo a compradores que están en el extranjero. Existen empresas donde está muy dividido, que pueden estar divididos los costos también por mercado. Sí, es cierto, existe, lo he visto, pero en esta particularmente está todo junto. ¿Sí? Que encontré el teléfono, el servicio de teléfono, el teléfono es el mismo, vamos a decir, tanto para el mercado interno como en el mercado externo. Atendemos con el mismo teléfono a todos los mercados, gente. Entonces, 2.500 por el 27%, por lo que es mercado interno, voy a prorrateo 57%. Bien, me fijo después, vamos a hacer la verificación. 2.500 por 27% por, y aquí selecciono mercado externo. Verifico, por las dudas, crédito fiscal mercado interno, crédito fiscal mercado externo, y ahora hago la multiplicación de 2.500 por el 27% y me da exactamente el mismo número, por lo que está correcto. He dividido bien. Bueno, gente, seguimos trabajando. Tiene 12 empleados, los cuales están afectados exclusivamente destinados a las actividades del mercado interno. Bueno, acá yo no necesito el prorrateo. Los 12 empleados trabajan exclusivamente en actividades en el mercado interno. Vamos a hacer de cuenta de que estos 2 empleados lo que hacen es manejar un camión aquí dentro del país, llevando solamente la mercadería hacia los distintos puntos del país. Por ejemplo, mercado interno. No se meten con ninguna actividad del mercado externo. La base imponible para las cargas sociales del mes de agosto fueron abonadas efectivamente en agosto 85.000 pesos. Decreto 840 podemos poner 10, voy a colocar decreto 840. En lo que respecta a la asignación es 100% mercado interno. Aquí anteriormente, chicos, el servicio de teléfono era indistinta. Mercado interno, mercado externo. Bueno, 85.000 pesos, volvemos. Entonces, la base imponible, 85.000 pesos. El profesor suele colocar, fíjate, bueno, te lo voy a mostrar. $7,30. Decreto 814, perdón. 814, 840 ahora. Pero es tasa alta. 7,30. Después voy a explicar en otra clase 840, 814. ¿Por qué puede pasar esto? A ver, 7,30, me gustaría verlo, el 30. Ahí está. Y esto es para el mercado interno. Solamente mercado interno. Bueno, gente. $85.000, mercado interno, perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a embellecer nuestras tablas. Aquí voy a poner la base más el IVA, crédito fiscal. Aquí también la base más el IVA. Aquí base más IVA. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La posición del IVA. Nosotros ya tenemos el periodo anterior listo, lo entendimos y lo hicimos de manera muy profesional, dividiendo efectivamente lo que es técnico o libre disponibilidad para que después del resultado final sepamos si es técnico o si es libre disponibilidad o si es técnico más libre disponibilidad, y los tenemos que colocar por separado, siempre por separado.
Agosto. Declaración jurada de agosto. Empecemos con el débito fiscal del mercado interno. IVA débito. El crédito fiscal del mercado interno. IVA crédito fiscal, mercado interno. Ahora el saldo técnico. Restamos. El saldo libre de disponibilidad del mes anterior. Recuerden ustedes que al comienzo nosotros hicimos el saldo libre de disponibilidad del periodo anterior, de julio, es este. Acá hicimos julio. Y aquí tenemos este importe menos este que está aquí, que es el saldo libre de disponibilidad del mes anterior, me queda 7.373,02. Saldo técnico a favor de ARCA a pagar. Que les explique a los chicos, les explique lo siguiente. Nosotros en el mercado externo no tenemos débito fiscal, porque según el artículo 8 de la ley de IVA, las exportaciones están exentas. No tenemos débito fiscal, pero sí tenemos crédito fiscal del mercado externo. ¿Cuál es el crédito fiscal del mercado externo? Es este que está acá. Nosotros no podemos ir directamente a ARCA a solicitar devolución, transferencia o acreditación contra otros impuestos. No. Primero tenemos que compensar la deuda que tenemos. Una vez que compensamos la deuda que tenemos, ahí sí podemos ir a solicitar devolución, transferencia, lo que fuera. Vamos a verificar toda la información que tenemos aquí. Antes de terminar la clase, liquidación, actividad comisionista. Luego tenemos la venta en el mercado interno. El crédito fiscal está bien sumado. El débito fiscal, perdón, está bien sumado. Tenemos el prorrateo. Aquí tenemos la liquidación del comisionista en el mercado interno, la compra de empaques para el mercado externo, las muestras gratis, no es posible tomarse crédito fiscal, servicio de cosecha realizado a un monotributista, bueno, no, locación de oficina, dividimos entre mercado interno y mercado externo. Bien. Luego tenemos el servicio del teléfono que dividimos entre mercado interno y mercado externo. Este importe que está aquí, 7,30%. Verifico nuevamente. Tiene 12 empleados, los cuales están efectuados exclusivamente destinados a actividad del mercado interno. Está bien. Perfecto. Y ahora tenemos que sumar acá. Fíjense que tengo un error. El IVA crédito fiscal del mercado interno y del mercado externo. Fíjense en el error. Verificar los importes siempre, fíjense en el error. ¿Por qué pasó esto, gente? ¿Y por qué estuvo bueno que pasen una clase y por qué lo estoy mostrando y no estoy editando y muestro el error? Porque no quiero que ustedes cometan este error en el futuro. Sé que muchos utilizan tablas previas. Sé que en Teoría y Técnica Impositiva 1, muchos de ustedes tenían las tablas ya listas para poder hacer el parcial o el recuperatorio. Si ustedes tienen algún número, tienen alguna celda, algo, pueden equivocarse, pueden cometer un error. ¿Sí? Seguramente esta tabla estaba perfecta, estaba espectacular para trabajar, pero iba a cometer un error. Lo vamos a hacer todo de nuevo y verificando. Si tenés, no es que si tenés tiempo, ojalá tengas el tiempo, porque debes efectivamente verificar la información. Ahí lo tenés. Esto es un gran aprendizaje para todos.
Cuando realizo mis trabajos, chicos, les cuento, soy totalmente sincera, nunca trabajo con las tablas con algún número, termino siempre trabajando con las tablas, que sí tengo tablas, obviamente, uno tiene que realizar trabajo de la manera más rápida posible, pero lo tiene que realizar correcto. Entonces, borro todos los números y lo que es fórmulas, antes de entregar un trabajo o antes de plasmar un trabajo en algún aplicativo, lo primero que hago es verificar cuenta por cuenta. Verifico, le dedico un tiempo a verificar la información. Bien, vamos aquí. Perfecto, ahora sí voy a hacer. De acá lo que vendría a ser la declaración jurada de IVA de julio es lo que hicimos antes de comenzar. Sí cambiaron algunos importes porque, bueno, lo que es el débito fiscal del mercado interno sigue siendo el mismo. Luego resto el crédito fiscal del mercado interno, que es 18.452,91, es este. Luego me queda el saldo técnico, débito menos crédito. Voy a restar el saldo libre de disponibilidad del mes anterior, que es este que está acá. Me va a quedar un saldo técnico a favor de Arca de 3.807,39. Ahora bien, yo tengo un crédito fiscal del mercado externo, porque también tenés que hacer la posición de IVA del mercado interno y externo. Acá voy a poner declaración jurada de agosto, es decir, posición IVA, agosto, mercado interno. Y acá voy a hacer posición IVA, agosto, mercado externo. ¿Y qué hacemos? Lo vamos a pintar. Bueno, no tenemos débito fiscal porque según el artículo 8 de la ley, las exportaciones están exentas, eso ya lo sabemos. El crédito fiscal es de 9.027,34. Voy a verificar, lo voy a ir a buscar nuevamente. Me voy al crédito fiscal, mercado externo, y después, nosotros ya lo vimos, y van a aprender más con los profes, pero hasta el momento lo que vamos a ver es hasta aquí. Nosotros ya vimos que tenemos que compensar con el saldo a pagar del periodo antes de solicitar devolución. Entonces, en principio, antes de solicitar acreditación contra otros impuestos, devolución o transferencia a favor de terceros, vos lo que tenés que hacer es compensar este importe, lo que vos le estás debiendo a Arca por IVA del mismo mes en el mercado interno. ¿Qué es lo que vos podés efectivamente acreditarlo contra otros impuestos, solicitar devolución o transferencia a favor de terceros? Este que tenés aquí, los 5.219,95. Busco la información y terminamos la clase aquí. Lo que estamos hablando es esto que está aquí. Reintegro exportadores. Cuando hablamos de exportadores que no son puros, que realizan operaciones tanto en el mercado interno como en el mercado externo, gente, tienen el mismo beneficio que los exportadores puros. Acreditación contra otros impuestos, transferencia a favor de tercero, la devolución. Pero previamente pueden utilizar, deben, no es que pueden, deben utilizar el impuesto facturado por compras destinadas a exportación contra el que adeudaren por, por sus operaciones en el mercado interno. Prefiero decirlo con mis palabras. Chicos, básicamente el que no es exportador puro, el que hace transacciones tanto en el mercado interno como en el mercado externo, por supuesto que tiene derecho a los beneficios de acreditación contra otros impuestos, de transferencia a favor de terceros, la devolución del impuesto. Pero, mejor dicho, la devolución del crédito fiscal por exportaciones. Pero primero tienen que cumplir con la obligación del pago que corresponden en lo que respecta al periodo fiscal de IVA o saldo a pagar
en el mercado interno. Entonces, el primer paso va a ser el saldo técnico a favor de Arca, compensarlo, y después lo que quede a acreditación contra otros impuestos, la devolución o la transferencia a favor de terceros.